Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno es el nombre completo de Juan Rulfo, quien nació el 16 de mayo de 1918 en Apulco, Jalisco. En San Gabriel, Jalisco, cursó sus primeros estudios. A la edad de 6 años queda huérfano de padre, quien fue asesinado por unos gavilleros. 2 años más tarde, fallece su madre. Durante su infancia, México vive la Guerra de los Cristeros, suceso que queda grabado en Juan Rulfo. El gusto por la lectura comienza desde los 10 años. A raíz de la guerra, el cura del pueblo deja en manos de la abuela de Rulfo la biblioteca del curato. Rulfo comienza a leer a Alejandro Dumas, a Víctor Hugo y otros. En la revista Pan de Guadalajara, dirigida por Antonio Latorre y Juan José Arreola, este último, amigo de Rulfo desde la infancia, aparece publicada su obra inicial. Después de los 16 años, se establece en la Ciudad de México. Asiste como oyente a cursos de Antonio Caso, Menéndez Samará y González Peña. En el Café de Mascarones comienza a leer a Corolento, a Andreyev, a Hansum, a Ibsen y por supuesto a los contemporáneos. En la revista América publica 3 cuentos del Llano en Llamas. De 1952 a 1954, Rulfo es becario del Centro Mexicano de Escritores. En ese lapso escribe Los Murmullos, primer título de Pedro Páramo. En 1953 publica El Llano en Llamas, libro de cuentos. Y en 1955, Pedro Páramo, su obra cumbre. En 1970 recibe el Premio Nacional de Letras y en 1980 es objeto de un homenaje nacional. Un ejemplo de su obra es Lubina, cuento publicado en El Llano en Llamas. Por palabras del propio autor, fue el germen para la realización de su obra más sobresaliente. Al escribir Lubina, se produjo el contacto de sus ideas con la ejecución literaria. Lubina le da la atmósfera y el ambiente donde se desarrollaría Pedro Páramo. Lubina es la descripción de un profesor que ha ido a un pueblo desértico, abandonado y casi fantasmal. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles en este programa especial en torno al primer centenario del nacimiento de Juan Rulfo. En este mes, cuando menos, en México se vuelve más rulfista que en otro tiempo. Y creo que esto es para bien porque, entre otras cosas, alienta la lectura y la relectura de este extraordinario escritor, del que se dice, entre otras cosas, parece ser que muy justificado, que sería el escritor mexicano más leído en el mundo. Suficientes argumentos para platicar, para charlar con él, para asomarnos un poco a su historia, a su quehacer, a sus modos y motivos de sus 2 obras. Una tónica siempre de esta clase de programas especiales ha sido la de rodearnos, la de apoyarnos, la de respaldarnos en aquellos que conocen. Nosotros simplemente nos convertimos en medios para difundir la obra, y otro propósito fundamental es propiciar el acercamiento a lo que estamos promoviendo o presentando. Así pues, deseamos de veras, con muchísimo fervor, que al término de este programa 1, 2, 3, 4 de ustedes les dé por leer a Juan Rulfo y sus obras, y con esto nos veremos más que recompensados. Me acompañan en esta ocasión, y empiezo con las damas, la doctora Marcela Beltrán Bravo, doctora en letras, a quien le agradezco que esté aquí conmigo. Muchas gracias. Marcela, qué gusto saludarte, de veras, qué gusto tenerte aquí. Nos honra mucho que nos puedas ayudar en estas reflexiones en torno al maestro Juan Rulfo. Y mi querido Manuel, ¿cómo estás? Manuel Tapia, qué gusto saludarte. Sabemos de tus inquietudes, de tus conocimientos, de tu devoción que expresan por Juan Rulfo, y eso, bueno, pues honra y distingue este programa. Y por supuesto, si estamos hablando de Juan Rulfo y de su obra, sabemos que el cine abrevó de manera frecuente en la obra de Juan Rulfo, con más o menor tino, yo no sé, pero hay quien sabe de esto, y es el privilegio de que
quien sabe de esto, es justamente una de nuestras estrellas del comentario cultural, que es Fernando Gaona, un conocedor como pocos del cine mexicano. Yo creo que aquí prácticamente hay otro que se le iguala y nada más. No entramos en competencias y no tengo por qué citar al otro, pero sí quiero decir que está Fernando Gaona, que sabe, conoce de cine mexicano, enamorado del cine mexicano y un conocedor de esto, y que nos va a ilustrar sobre Rulfo justamente. Fernando, qué honor tenerte de nueva cuenta con nosotros. Gracias, don Ángel. Un privilegio estar aquí. De veras, con muchísimo gusto. Y ya queremos entrar en materia, porque en este programa vamos a estar recordando lo que es la obra, las polémicas que se han suscitado por ahí en torno a su obra, si se lee, si no se lee, por qué en las escuelas, por qué no en las escuelas, se entiende o no se entiende, en fin. Y para esto, pues yo partiría de la primera pregunta inicial. Un diagnóstico así en síntesis de lo que es Juan Rulfo. ¿Quién es, para aquellos que nos estamos asomando por primera vez y que queremos saber ya en este 2017, en el primer centenario, qué con Juan Rulfo? Para mí, Juan Rulfo es un escritor inagotable. Tiene tantos niveles de interpretación, tiene tantas frases puntuales, fuertes, que taladran la cabeza, el corazón. Y es un escritor del cual uno nunca se cansa de leer, siempre regresa y siempre encuentra algo nuevo sobre algo que ya leyó antes, pero a lo mejor no se había fijado en esta frase, en esta descripción de un personaje, en este giro de la historia. Entonces es un autor al que hay que regresar siempre. En los primeros 100 años vamos a releerlo, porque es increíble que 50 años después, 100 años de su vida, estos libros nos sigan diciendo cosas, nos hagan sintiendo cosas nuevas, nos dejen que pensar sobre lo que es ser mexicano, sobre lo que es ser persona, básicamente. ¿Qué le añadirías a esto, mi querido Manuel? Pues una de las cosas que a la gente le atrae mucho de la obra de Rulfo es el hecho de que, por un lado, está su obra, que vamos a hablar precisamente un poco de todo lo que ha activado a nivel de crítica literaria a lo largo de todos estos años, desde que se publica especialmente Pedro Páramo, ¿sí? Y por supuesto un poco lo que es todas las derivaciones hacia el mundo de la investigación y hacia los lectores en común. Pero también, en contradicción con todo esto, está la identidad misma de Rulfo, que parece que tenía una vacuna que lo dejaba, permitía que fuera una persona inmune a todas las balas que la crítica literaria le daba, sobre todo en un principio, ¿no? Y esa es una de las cosas que a veces más llama la atención, porque sabemos que hay muchos escritores que lo que más les gusta hablar es de su obra. Pero Rulfo, al contrario, era totalmente parco, muy callado. Le hacían preguntas, evidentemente la respondía, pero no iba más allá de cosas muy breves. Y esa es una de las contradicciones que también llama mucho la atención en cuanto a la personalidad de Juan Rulfo, ¿no? Yo recuerdo ahorita, y lo digo así como un paréntesis, una entrevista que le hace Silvia Lemus a Juan Rulfo. Le pregunta eso, si esos silencios, esa manera de ser casi hermetismo críptico prácticamente, se repetía en su casa, en su familia. Y pues ustedes ya conocen el material donde él dice, sí, no hablamos en la casa, ¿verdad? Mis hijos, con mis hijos, es poco lo que hablamos. Y también terminan admitiendo esa suerte de silencios. Es la característica de él. Esta característica de Juan Rulfo, tú decías, o esta manera de ser, esta personalidad de Juan Rulfo, ¿limitó la comprensión y la lectura de la novela, o atizó al contrario de la curiosidad? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pensarían ustedes? Yo pienso que los cuentos del Llano en Llamas y obviamente Pedro Páramo, que son las obras más importantes de Rulfo, tuvieron que encontrar su público. O sea, al principio no fueron tan admirados, pero con los años han encontrado un público especial. No ayuda, vinculándolo con los silencios, la forma fragmentaria de escribir de Rulfo. Escribe como por fotografías casi, ¿no? Describe cosas pequeñitas, y eso no ayuda a alguien que está acostumbrado a una estructura de novela tradicional o de cuento tradicional. Entonces,
hubo que nuevos lectores se formaran leyéndolo también, Claro. para comprender mejor la obra de Rulfo. ¿Qué dirías tú en este sentido? Sí, imaginar que Rulfo hablaba en el mismo tono, con los mismos ritmos en los que con los que nosotros lo leemos, nos puede costar mucho trabajo, ¿no? Evidentemente no era así. Sin embargo, él mismo asume esta posición de hablar poco, ahora sí que en la intimidad, ¿no?, del hogar, sí, de la misma manera que lo hacía en el ámbito público, ¿no? Porque para él prácticamente no había diferencia. Y esa es una de las cosas que en un principio más le reclaman algunos críticos literarios, porque ya se estaba generando una serie de personajes de la literatura mexicana a partir de ciertas corrientes o de ciertas generaciones, ¿sí?, que nacen en siglo XX, ¿sí?, que van asumiendo una personalidad pública, ¿sí?, de la cual son muy notorias a través de las revistas, a través de los periódicos, a través de las entrevistas. Y Rulfo no responde a estos llamados de lo que ya se está formando, ¿no? Para esta época ya hay varios de los autores que nosotros conocemos, sí, que con toda firmeza tomaban el micrófono o escribían a través de los periódicos, sí, para continuar acerca de las polémicas literarias. Rulfo no participa en eso, ¿no? O sea, literalmente hay que estar empujándole el micrófono para preguntarle, por favor, responda usted, ¿no? Y él es muy sobrio en sus respuestas, muy humilde, incluso en ocasiones que se le descalificaba, asumía esa descalificación y decía, bueno, es que mi obra es así, no estoy pidiendo que me aplaudan, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Porque lo que sí genera la lectura, especialmente de Pedro Páramo, sí, activa mucho el diálogo entre los lectores, ¿no? Bueno, vamos a estar entreverando algunos materiales que tenemos de video, entre otras, por supuesto, la inconfundible lectura de Juan Rulfo de su propia obra, que sobre esto les voy a preguntar, porque, bueno, es una manera de leer que a muchos impacta. Yo ahora mismo escuché que preguntándole simplemente sobre cómo lee Juan Rulfo, escuché las opiniones contrarias. Ay, caray, nada más que cuando lee, híjole, no, a mí no me gusta. Y en cambio, y me cuento entre ellos, somos devotos escuchamos a Juan Rulfo sobre el cuento de Lubina, por decir algo, sí. Y bueno, caray, estás escuchando una sinfonía, una obra de cámara, estás escuchando abajo, no sé qué sí. Estás escuchando a Juan Rulfo. Vamos sobre esto les tenemos el siguiente material de video. Empezó a nacer la idea de contar una historia en donde el tiempo y el espacio no existieran, ¿no? Entonces, para eso creí que lo mejor sería utilizar muertos, en un pueblo muerto, con todos los personajes muertos. Yo me pregunto, ¿qué es el mundo de Pedro Páramo? ¿El mundo de los muertos o el infierno? Pues no te sabría decir exactamente qué es. Tiene tantas interpretaciones que a veces yo encuentro otras cosas que no había descubierto al principio. ¿Ah, sí? ¿Te sucede eso? Sí. ¿Lo has leído nuevamente? Pues no, últimamente no lo he leído. Pero sí, en un principio lo leí 2 o 3 veces, ¿no? Porque, bueno, para tratar de decir, los borradores que hacía, ¿verdad? Los tenía que corregir, en fin. Pero quité muchísimo de la novela. La novela tenía más de 200 páginas, 250 páginas. ¿Y por qué las quitaste? Bueno, porque hay la tendencia del novelista a hacer elucubraciones, a meter sus propias ideas, su propia filosofía, sus conceptos, ¿no? O a divagar, llenar los espacios vacíos con divagaciones.
Entonces yo quise aquí zafar al autor y dejar a los puros personajes. ¿Y tu lenguaje tan simple, cómo lo lograste? ¿Así era siempre? ¿Siempre escribiste así? Bueno, no. Yo utilicé primero un lenguaje muy retórico. En la novela esa sobre la soledad usaba mucho la retórica. Y tratando de defenderme de eso, del adjetivismo y la retórica, usaba mucho el adjetivo. Y empecé a odiar el adjetivo. Pensé que el sustantivo era la sustancia, ¿no? Entonces, intentando evitar los adjetivos y la costumbre de divagar o de adornar los sustantivos con adjetivos, me puse a escribir los cuentos. La novela ya la tenía construida en la cabeza, ¿no? Pero no encontraba la forma de desarrollarla. Entonces me puse a escribir los cuentos. Por eso es que son distintas, tocan distintos temas, ¿no? Claro. Tratando de encontrar el tema, es decir, más bien la forma correcta que yo necesitaba para escribir la novela. Y hubo un cuento que más o menos me dio la atmósfera, que fue Lubina. Escuchamos antes de la pausa y vimos un fragmento del programa Trazos y Retratos conducido por Silvia Lemos, esposa de Carlos Fuentes, que consiguió pues esta entrevista exclusiva, puntual, no tiene desperdicio. Se las recomendamos y lo podemos hacer abiertamente porque lo que queremos es que se acerquen a la obra de Juan Rulfo. YouTube, bendito Internet y bendito este medio y estos tiempos. En ese sentido se los dice alguien que proviene de la época muda del cine mexicano, los libros en blanco y negro y todo lo demás. Ustedes ya no se asombran porque viven en este tiempo. Los que venimos de otro planeta del pasado nos admiramos todavía, nos asombramos. ¿Qué les parece lo que él dice, cómo realiza de alguna manera su novela, el proceso creativo de esta parte? A mí me parece que la cuestión de señalar el sustantivo, que él lo dice, quitar adjetivos y señalar el sustantivo es sustancia. La esencia de la literatura de Rulfo es precisamente estas frases cortísimas que apenas sugieren y que el lector, llena los silencios. Y hay que recordar que Carlos Fuentes fue un gran lector de Rulfo, fue un gran admirador de Rulfo. Entonces es doblemente importante esta entrevista porque es casi un entusiasmo contagiado también a Silvia Lemos. ¿Qué añadirías, querido Manuel, en esto? Durante la conversación con Silvia habla acerca de cómo, a partir de la pregunta de Silvia, del lenguaje, cómo fuiste creando este lenguaje para tu obra. Hablaba acerca de utilizar más el sustantivo que adjetivos, tratar de no adornar, ¿sí? Siguiendo las pautas de algunas generaciones literarias que estaban en curso, ¿sí? Y precisamente una de las cosas que se nota mucho esto es en la novela, que es Pedro Páramo, y en sus cuentos. Y aquí sí hay que distinguir, prácticamente estamos hablando de dos Rulfos, ¿sí? El Rulfo que se dedica a la novela, en donde encontramos una estructura que rompe con la tradición literaria, que fue una de las cosas que generó mucha polémica, ¿sí? Por un lado, y por otro lado están los cuentos, ¿no? Que son evidentemente son breves, pero el impacto que tiene al lector está sumamente afinado, ¿no? Y no tiene precisamente esta trastocación de tiempos que nosotros vemos, por ejemplo, en Pedro Páramo, ¿no? Bueno, me permites que te añada un tercer Rulfo, y es aquel que le dio materia al cine. Exacto. Para que nos acercásemos al cine, no se contradice con lo que tú dices, no, claro. Se añade nada más la idea, y para eso pues está mi compañero Fernando Gaona. Fernando, un primer acercamiento que tú tuvieras respecto a Juan Rulfo llevado al cine, el cine mexicano particularmente, dinos algo, por favor.
Sí, en 1955, el año en que se publica la novela Pedro Páramo, es cuando se lleva al cine la primera adaptación de un cuento de Juan Rulfo, que es la historia de Talpa, una película filmada por Alfredo Becrevena, el director de la película, y en los personajes centrales de esta historia, en donde se mostraba mucho el fervor religioso, aparecen Víctor Manuel Mendoza, Lilia Prado y Jaime Fernández como los tres personajes principales, tanto, bueno, que son del cuento de Juan Rulfo, pero llevados ya a la pantalla grande. Y de hecho, aquí aplica muy bien el adjetivo pantalla grande porque fue filmada la película en CinemaScope, un formato que fue de gran popularidad en los años 50. Y la película fue recibida con críticas por parte de la crítica de aquella época, pero el público de alguna manera sí se sintió atraído por esta historia y fue a verla a las pantallas cinematográficas en su época de estreno. Unos cuantos años más tarde, Juan Rulfo colabora con Emilio el Indio Fernández realizando el guión de una película a la cual él consideró después muy mala, que es Paloma Herida, una película filmada en Guatemala, producida por Manuel Ceseña Diegues, en donde el Indio Fernández aparece en el personaje del temible cacique Danilo, que busca llevar, según él, la modernidad a un pueblo indígena de Guatemala, en donde, por cierto, aparece Cuco Sánchez bailando twist. Seguramente este tipo de detalles, al momento en que vio la película en pantalla grande, el maestro Juan Rulfo los consideró fuera de lugar, y probablemente a ello se atribuya que él haya dicho que retiraran su crédito como guionista en esta película, por decir un primer acercamiento de Juan Rulfo en relación al cine mexicano, porque estuvo muy ligado de alguna manera. Bueno, una de sus grandes pasiones fue la fotografía, pero esto también se va ligando a lo que es la obra cinematográfica. Y más adelante pues se llevan a cabo otras adaptaciones interesantes en relación a los textos del maestro Juan Rulfo. Muy bien, gracias Fernando. Vamos a continuar contigo. Ahorita que hablabas de este repudio de alguna manera de Rulfo hacia esta película, estaba pensando en Ricardo Garibay, y cuando él se expresa, que fue guionista de cine también, y muchas de sus obras se llevaron al cine, cómo renegaba él prácticamente del cine y lo ofendía y lo atacaba y se sentía vejado, decía él, incluso utilizaba eso, vejado por el tratamiento que el cine hacía a sus guiones, de manera tal que, bueno, pues ya lo de Juan Rulfo, siendo como es, no era de extrañarse. Pero bueno, te quiero agradecer este aporte y prepara tu siguiente mientras envuelvo ya con mis compañeros de nueva cuenta. ¿Qué más le vemos a Juan Rulfo digno de notar de la literatura de Juan Rulfo que tú, mi querida Marcela, como doctora que eres en letras, como lectora, por dónde debemos afinarlo? Ya ustedes sugirieron algo a lo que vamos a volver, que es hasta el sonido de Juan Rulfo, cómo tiene sonido el sustantivo y esta sustancia, pero ¿qué más te gustaría añadir en este sentido? Pues hablando del sonido, Rulfo tiene un gran vínculo con la música popular. En sus cuentos, en sus novelas, hay restos de canciones, de corridos, inclusive de canciones religiosas, de cantos de rosario, que nos da otra dimensión más acerca de un Rulfo creyente o no, pero que vivió muchos años inmerso en una cultura religiosa y que conocía muy bien. Por eso hay tanta crítica en sus textos, en Talpa, en Anacleto Morones, en el mismo Pedro Páramo, hay esta crítica hacia lo que debería ser, pero que no es en la realidad. Pero este vínculo con lo popular, con la música, que nos recuerda también la oralidad de los textos de Rulfo, ¿no? Entonces hay que leer también a Rulfo en clave de lo que se escucha, de cómo habla la gente, de cómo se recupera una forma de hablar que era vigente en esa época y que a veces todavía podemos escuchar entre algunas personas que dicen palabras que uno dice qué rulfiana esta voz o esta frase. Ahora, aquí hay una paradoja que advierto, yo no sé hasta qué punto ustedes los tengan analizado, pero en fin, lo pongo a consideración. De pronto como que se llega a un consenso de que así no habla la gente del campo, esto hay que entenderlo, así no, como que es una aseveración ya que se dice contundente, ¿verdad? Ahí no está el habla del campesino, ni siquiera el de Jalisco. Pero por otro lado está otra vertiente que dice no, es que es una recreación, pero de la esencia del habla, no que sean citas textuales. Claro. ¿Cómo entienden ustedes esta dicotomía que se dice en torno a esta oralidad de Juan Rulfo?
Bueno, en la obra de Rulfo, una de las cosas que se nota tanto en los cuentos como en la novela, hay una oralidad presente que nace efectivamente del lenguaje oral, ¿sí?, vivo de la zona de Jalisco en la que él vive, por un lado, ¿no? El hablar de los campesinos y de los mestizos, ¿sí?, el mundo rural, por un lado. Sin embargo, también hay otro elemento oral que está especialmente tanto en los cuentos como en la novela, ¿sí?, inmerso. Uno proviene precisamente del lenguaje de las crónicas de la conquista, las relaciones de la Nueva España, ¿sí?, porque Rulfo era un gran lector de este tipo de documentos, ¿no? Muy, muy importante. Y encontramos muchos arcaísmos precisamente, ya no solo palabras, sino también frases que provienen de estos libros del siglo XVI, ¿sí? Los cuales Rulfo evidentemente va tejiendo en su texto, y los vamos a ver cómo se está utilizando en la novela, junto con el lenguaje oral vivo del siglo XX, de principios del siglo XX, ¿sí?, del área de Jalisco o de la zona de esta zona de México, ¿no? Pero sí es muy importante recalcar que Rulfo, efectivamente, de su experiencia de vida, obtiene mucho de esta oralidad, pero también de su experiencia de lector, ¿sí?, como lector de crónicas. Bueno, fíjense, acabo de conocer apenas un ensayo de Julio Estrada que se llama justamente El sonido de Juan Rulfo. Es material que ustedes ya pasaron hace mucho tiempo. Yo todavía traigo novedades, pero bueno. Basado en eso, le pedimos al maestro Patricio Gómez Junco, que es el maestro de la Escuela Superior de Música, que se asomara. También es un seguidor de la obra de Rulfo y un admirador, y nos hace un apunte sobre el libro de Julio Estrada, sobre este ensayo, algo sobre el sonido de Juan Rulfo. ¿Les parece si lo vemos y comentamos algo? Porque yo aquí quiero, y lo dejo así preparado, que recuerdo que Octavio Paz decía, si no estoy mal, respecto a la poesía, que la poesía, a diferencia de la prosa, para que se cumpliera, tenía que ser leída. Decía él, bueno, la poesía no se cumple cuando la escribes. Sí, que se escriba, luego que se publique, luego que se lea, y todavía más que se lea en voz alta. Hasta ese entonces la poesía no se cumple como tal. Y si hablamos de que Rulfo, bueno, escribía poesía o era prosa poética, vemos que también se cumple en la oralidad. Sobre esto, maestro Patricio Gómez Junco nos dice lo siguiente. ¿Lo escuchamos y comentamos? Vamos a escucharlo. La literatura sonora está de plácemes, y yo como lector, como ciudadano, lector en este México de hoy, me siento realmente honrado de estar aquí, invitado por Televisión y Radio Nuevo León, ahora que la televisión está cumpliendo 35 años de estar al aire con programas de altura y de cultura. Como simple ciudadano, no como un profesionista de la literatura, que no lo soy, sino simplemente como una persona que disfruto la literatura, me he fijado como músico que soy en la sonoridad en Juan Rulfo. Vengo de una familia en donde desde niño cantamos, y desde niño recitábamos también y comentábamos los dichos y los versos de mi abuelo Celedonio Junco de la Vega. De esta manera el mundo sonoro se me fue abriendo en mis oídos desde muy chico, y aunque no me puedo confesar un lector de Rulfo desde mi infancia, ni siquiera adolescencia, en la madurez de mi vida, quizá a los 40 años, vine conociendo la obra de Juan Rulfo, y puedo decir que sobre todo en los últimos años es mi libro de cabecera, son mis libros de cabecera, tanto Pedro Páramo como Llano en Llamas. ¿Qué es lo que me atrae de Rulfo? Me atrae en Rulfo por sobremanera y por sobre muchos autores, yo diría por sobre todos, como no fuera Cervantes, me atrae su sonoridad, su concretez, su realidad, su contacto con el pueblo, con el polvo, con las sombras, con los fantasmas, con los sueños,
con los ideales, con una revolución que no se ha hecho realidad. Hemos entendido que en Rulfo encontramos poesía a pesar de que no encontramos versos medidos, a pesar de que no encontramos las rimas que otros añoran. Hemos encontrado que a pesar de la prosa, dígase a pesar de la prosa, encontramos la poesía. Algunas frases que hay, pero las hay a cientos, me hacen pensar en que sería bueno, yo no sé si alguien lo haya hecho, casi hacer un diccionario de palabras en Rulfo, casi hacer una armazón de frases como lo ha hecho José Emilio Pacheco, que en sí mismas contienen una poesía muy honda. Voy a citar como ejemplo, me voy a referir a dos pequeños textos. Uno, el título de Llano en llamas, y otro, Tanta y tamaña tierra para nada. En el caso de Llano en llamas, tenemos las sonoridades de la doble L y la A en llano y en llamas, que están espaciadas por el NO de llano y EN en llamas. De tal manera que hay dos sonoridades a los lados y dos encubiertas sonoridades con las Ns en no y en. Llano en llamas. Seguramente así ha de haber trabajado Rulfo todas sus palabras, todas sus frases, todo este acopio de sonoridades que vienen siendo como una especie como de centro tonal. Tanta y tamaña tierra para nada. Veamos los acopios de las A, sonoras con la T, ta, tanta, dos veces T-A, divididas con una N, que también lo hace enmudecer al centro de la palabra. Tanta y tamaña, A, tamaña, tierra, otra vez la A y otra vez la T, para nada. Y luego tanta y nada en los extremos. Estas contradicciones en Rulfo también de alguna manera están diciendo, sin querer decir, están diciendo tanto la abundancia de un país como la nada de lo que llega realmente en la tierra a la vida del campesino. Este mundo sonoro y este mundo tan real es lo que a mí me hace realmente disfrutar, casi yo diría adorar las letras en Rulfo, y lo hermano casi cada día, cada mes leyendo sus páginas. Creo que el mejor homenaje a Rulfo es leerlo, releerlo, pero sobre todo leerlo y releerlo en voz alta. Rulfo es música, Rulfo es literatura sonora, y esa literatura, esa especie de partitura en letras, debemos pronunciarla, debemos actualizarla para que su mundo soñado lo hagamos real en palabras y en sueños. Pues ahí está, bueno, la recomendación obvia, necesaria del maestro Patricio Gómez Junco, pero también la sonoridad. ¿Qué te pareció, Marcela? Me parece muy importante lo que ha señalado, precisamente porque uno va memorizando las palabras de Rulfo al leerlas en voz alta, cobran otra importancia. No hay que olvidar que Rulfo era un gran aficionado a la música, y es precisamente lo que él logra hacer en sus textos, transmitir ese ritmo musical. Además, precisamente todos estos recursos poéticos que él utiliza también, que sirven, no están de más, o sea, elige cuidadosamente cada palabra. Si seguimos todos los pasos desde que antes de que Pedro Páramo fuera Pedro Páramo, podemos ver que el lugar no era Comala, sino Tuscacuesco, que tiene otra sonoridad, pero Comala tiene además otras ideas. Entonces es un trabajo muy fino de pulir cada palabra, de quitar, de cambiar, que hizo Rulfo. Además de muchos de sus obras son cuentos, alguien le está contando a alguien. Eso también nos dice que era un gran escuchador de la gente, ¿no? Entonces, el captar ese ritmo con que habla una persona, el captar la música que está en el bagaje, a lo mejor en una feria, qué tipo de música es, cómo se va eso entreverando en la literatura, Rulfo lo logra
en estos textos, con poquísimas palabras además. ¿Qué te gustaría decir en ese sentido, Manuel? Efectivamente, lo que es la sonoridad que mencionaba Gómez Junco, que menciona Marcela, también es muy, muy notoria a través de estas figuras retóricas que están dispersas, ¿sí? Que va recurriendo a lo largo del texto, ¿no? Vamos a leer truécanos, antítesis, estas cacofonías que estaba explicando Gómez Junco. Hay una musicalidad, ¿sí? Hay un ritmo que se va diluyendo a lo largo de la lectura y al mismo tiempo hay un elemento que es muy característico, especialmente en Pedro Páramo, que es el uso de algunas sentencias que son muy categóricas para poder hacer cierre de un fragmento, ¿no? Leemos, por ejemplo, cuando le comunican a Pedro, su madre le entra en su habitación una noche en plena tormenta y le anuncia que han matado a su padre. Y él le responde simple y llanamente: ¿y a ti quién te mató, madre? ¿No? Con eso cierran estos fragmentos, ¿no? Esta musicalidad que se va vertiendo a lo largo de un fragmento, de repente se cierra con esas sentencias, que no es la única, son decenas de sentencias con las cuales se cierran estos fragmentos, que nosotros sabemos que Pedro Páramo no está dividida en capítulos, sino en fragmentos, 69 fragmentos en especial, ¿no? Y que muchas veces tienen estos cierres, ¿sí? Categóricos, que permiten a este fragmento pues poder mantenerse como una unidad literaria, ¿no? Una pregunta en concreto, y ahorita se la voy a hacer extensiva también a Fernando Gaona en el ámbito del cine, que es más asequible de alguna manera por el corte popular de la película. Pero al hombre, al joven del internet, de las redes sociales, del teléfono, de todo esto, ¿qué le dice Juan Rulfo? ¿Es leíble con los ojos? Una de las quejas que escucho yo de pronto es que al joven urbano, al hombre urbano, ya perdió las referencias rurales. Es decir, de pronto le hablan, hombre, las cabañuelas. Pues, ¿qué es eso? Pues, si ya el del hombre de la ciudad ya no sabe qué son de pronto las cabañuelas. Y le pongo como un ejemplo de términos que se acuñaron en una realidad rural y que es un poco lo que retrata Rulfo, pero es saboreable, paladeable, leíble, impresionable para el hombre, para el ser humano urbano de este siglo y de este tiempo. Totalmente. Rulfo gusta además por su brevedad, que es diferente a leer una novela de largo aliento de antes, ¿no? Es decir, leer 100 años de soledad o leer Rayuela, que son textos largos y complejos, pero sobre todo largos. Los jóvenes de ahora a lo mejor ya nos están atrapando con esos textos, pero con Pedro Páramo, con los cuentos de Rulfo, son absolutamente breves y les dicen cosas. Es posible que ya no encuentren el vínculo rural de algunos, pero realmente Rulfo es universal. Entonces, si bien uno no va a entender, o sea, no se va a identificar con el problema de aparcerías, sí va a entender la pérdida de un padre o la pérdida del amor de la vida, o simplemente ser un huérfano que no sabe cómo sobrevivir. Entonces, todos estos otros temas que están enmarcados por un contexto inicialmente rural, pero que han trascendido a la universalidad, todo eso les sigue llamando la atención a los muchachos, sobre todo porque dice cosas que tocan profundamente el corazón. Todos hemos sentido alguna vez un rencor vivo, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Esperemos que no siempre, pero... Usted decía que sabe. No, claro que sí, esto es humano, perdón. Fernando, otro apunte que tú quieras hacernos en torno ya a las aproximaciones de Rulfo al cine. Sí, pues en 1964 se filma una película muy interesante que lleva por título El Gallo de Oro, que está basada en un argumento escrito por Juan Rulfo y en cuya adaptación trabajaron Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Ya se mencionaba hace un momento que Carlos Fuentes es uno de los grandes lectores
de Juan Rulfo, que por cierto Carlos Fuentes también trabajó en la adaptación de una película largamente anunciada para su realización, que es Pedro Páramo, de la cual hablaremos un poco más adelante. Pero en el caso del Gallo de Oro, pues están los personajes de pueblo, como es el caso de Dionisio Pinzón, el gallero, bueno, que al principio de la película es un pregonero, interpretado magníficamente por Ignacio López Tarso, que tiene un gallo al cual revive, por decirlo así, y lo lleva a las ferias, en los palenques, y va ganando cada una de las peleas hasta que se le aparece el otro jugador de gallos, de pelea de gallos, que era Lorenzo Benavides, interpretado por Narciso Busquets, y en donde en este triángulo figura también Lucha Villa en el personaje de La Caponera. Una historia que luego se llevó al cine bajo otro tipo de imágenes, que es en El Imperio de la Fortuna, una película realizada por Arturo Ripstein, en un tono más sombrío, pero en el caso del Gallo de Oro pues está expuesto ahí los colores muy vivos, las ferias, los personajes de pueblo, algo que manejó muy bien Juan Rulfo en su literatura, y que con esta película sí estuvo satisfecho, sobre todo porque colaboraron dos personajes que en ese momento estaban llamando la atención en el mundo literario, como son Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, y con la dirección de un gran realizador de películas mexicanas que era muy serio al momento de filmar y que además exigía mucho de sus actores en la interpretación de los personajes, como es el gran Roberto Gabaldón en El Gallo de Oro, que ya se quedó como un clásico del cine mexicano de la primera mitad de los años 60, una película de 1964, producida por Manuel Barbachano Ponce, quien viene a ser el productor de aquel proyecto largamente anunciado y que fue muy ambicioso en su momento, Pedro Páramo, que es realizada en 1966. Muy bien, Fernando, gracias. Ya te preguntaré ahorita de tu opinión cuando ya abordes el tema del Pedro Páramo de Carlos Velo, el clásico, la diferencia entre una versión y la posterior, que se firmó, por cierto, acá en Real del 14, y en estas dos versiones, esos paralelos, la de Ripstein y la de Roberto Gabaldón, también, ¿cuál consideras tú que estuvo mejor lograda? Porque en eso también hay, yo recuerdo en el caso del Pedro Páramo posterior, haberle escuchado a Carlos Monsiváis, incluso preguntárselo yo personalmente, y él decía, no, la de Ripstein, esa no es Pedro Páramo, ni de chiste con la de Carlos Velo, pues eso es casi, él decía, de caricatura a cine, ¿verdad? Así. Pero bueno, esa era opinión de Carlos Monsiváis, pues ¿qué puede saber él de cine mexicano? Todo, ¿verdad? Nada más todo. Pero bueno, ya me darás ahorita tus opiniones. Por lo pronto, volvemos a esto, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. ¿Qué más debemos ver? ¿Qué más debemos aprender? ¿Qué más nos enseñan ustedes a verlo para apreciarlo más? Marcela. Mi cuento favorito de El Llano en Llamas es el último, es el que cierra. Es un cuento que se llama Anacleto Morones. Sí. Y es un cuento complejo porque uno de los recursos de Rulfo es cambiar la jugada en el último momento, y eso es lo que a mí me gusta, cómo nos puede ir llevando por un caminito y en el último momento casi mete un gol, o sea, cambia toda la jugada y nos hace dudar de nuestra propia lectura y nos produce la necesidad de releerlo. Eso pasa con Pedro Páramo también, con otros cuentos, uno dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Y uno regresa. Entonces, una de las cosas que hay que entender de Rulfo es que si bien su literatura es compleja, no hay que desesperarse, hay que pegarse a la lectura y no está mal regresar o releer, claro, porque es en esa relectura en que uno comprende realmente la dimensión de la literatura de Rulfo. ¿Qué opinas en ese sentido, mi querido Manuel? Yo quisiera comentar acerca de algo que comentó Fernando acerca de la crítica, en aquel momento la crítica cinematográfica no recibió muy bien uno de los guiones, pero al mismo tiempo el público no hizo tanto caso sobre esta crítica y decidió ver la película, ¿no? Lo mismo ocurre con el texto, ¿sí? Cuando quisiera hablar de Pedro Páramo, cuando es publicado, ¿sí? Y comienza, pues, literalmente a consumirse, a leerse, ¿no? En donde se recibe de una forma distinta es a través de la crítica literaria, ¿no? Se publica a través de algunas revistas y a través de varios periódicos a lo largo de los primeros años después de 1955, ¿sí? Y aquí hay un detalle muy importante. La primera
etapa, los primeros 10 años, en México, Pedro Páramo no es muy bien recibido por esta crítica, ¿no? En donde uno de los que participan precisamente en este, pues, en este fenómeno es Alichu Macero, ¿no? Entre otros, ¿sí? Quienes se preguntan de dónde nace esta novela, ¿sí? ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué esta oralidad? ¿Sí? Este lenguaje en general, ¿no? Algunos acusaban a Rulfo de ser pretencioso, en fin. Y es que es muy curioso porque esta generación de críticos está leyendo una novela de mediados del siglo XX, todavía con los códigos de lectura del siglo XIX, ¿sí? Y es muy paradójico porque de esa forma la descalifican. Estos críticos están formados en estas generaciones iniciales del siglo XX como miembros de los contemporáneos, por ejemplo, gente que estuvo en el Ateneo de la Juventud, ¿sí? Y que ha logrado que la gente los lea, su crítica, que está basado sobre todo, por ejemplo, en algunos toques afrancesados, con toques de elementos de la cultura europea, etcétera, ¿no? Y cuando de pronto tienen en las manos una novela que huele a rural, ¿sí? Por el sentido que tiene, por los personajes, por el lenguaje, ¿sí? Los desquicia en este caso, ¿no? Les voy a invitar a algo, ojalá y les guste nuestra propuesta, pero bueno, cuando tú hablabas que la crítica de pronto del siglo XX era del siglo XIX, de pronto como que sentí la indirecta y me sentí como haciendo el análisis de Juan Rulfo en el siglo XXI, pero con el siglo XX, herramientas del siglo XX. Esta parte yo la quiero culminar con la lectura de la parte climática de Lubina, cuando ya se quedan ahí solos en la iglesia y todo eso, simplemente como para cerrar este capítulo, porque yo lo que quiero es que entremos al siglo XXI. Ahorita mismo hay estas dicotomías, hay estas discusiones, está la Fundación Juan Rulfo que ha creado una manera, o ha impuesto una nueva manera de ver todo este fenómeno, un libro que de pronto que quiero que abordemos ahorita, entre otros muchos, había mucha neblina o humo o no sé qué, ya veremos así, a tratar de sí sabemos qué. Pero por lo pronto les parece que nos agasajemos un poquito y que nuestro público, un fragmento de lo que es este cuento de Lubina, que bueno, creo que pasa entre los favoritos de los cuentos grabados o los textos grabados por Juan Rulfo. Y si no es así, pues ustedes pueden disentir, tendrán libertad. Vamos a verlo. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado. Hasta allá llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos socavones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del Via Crucis. Unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer tratando de retenerlos a todos en sus brazos, abrazando a su manojo de hijos, y yo allí sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada, oía el resuello de mi mujer ahí a mi lado. ¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese, es el silencio, duérmete. Descansa, aunque sea un ratito, que ya va a amanecer. Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad muy cerca de nosotros, de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo,
Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a las mujeres de Lubina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren?, les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió, vamos por agua. Las vi paradas frente a mí mirándome. Luego, como si fueran sombras, se echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. No se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina. Está por demás decir que esta fotografía de maestro Rulfo, bueno, pues forma parte, es autorretrato de él. ¿Podría ser autorretrato? Sí, mi querida. Sí, Marcela. tiene varias, lo que ahora le decimos selfies, tiene varias. Sí, varias, porque él sí estaba en el siglo XXI, aunque las fotos hayan sido de allá del siglo XX. Pero bueno, el caso es que ahorita las celebraciones del centenario del nacimiento de Juan Rulfo de pronto se han visto un tanto controvertidas. Parece ser que él que nació con la controversia desde el nacimiento de su primera obra y sigue siendo fiel a este estigma. Así es. ¿Cómo contemplan ustedes el fenómeno actual de celebraciones? Y pienso en el caso de la Fundación Rulfo, que está, bueno, pues integrada por los hijos de Juan Rulfo y la viuda, tengo entendido también, ¿verdad? Y que de pronto han querido prácticamente, no sé, reorientar, capturar, secuestrar los festejos y reorientarlos muy bien. ¿Cuál es el pensamiento? Y te pregunto a ti, mi querida Marcela, porque sé que presentaste en Monterrey este libro, ojalá me lo pueda tomar la cámara, te tocó presentarlo, sí. Y con esto deduzco que te tocó leerlo y que conoces a Cristina Rivera Garza, que es una de nuestras escritoras norestenses de muchísimo peso y con una autoridad literaria extraordinaria más allá de cuestiones de género. ¿Qué opinas de esto? Bueno, Cristina en este libro presenta su propia lectura sobre Rulfo. Es una lectura muy original, muy personal, muy de ella, que recupera muchos años de lectura y de escritura sobre Rulfo de la misma Cristina. Ella comenzó el día que falleció Rulfo. Ese día escribió un cuento que fue publicado, que se llama El día que murió Juan Rulfo, y que fue el primer cuento que la dio a conocer, digamos, antes de Nadie me verá llorar. Y además durante un tiempo estuvo haciendo un blog que se llama Mi Rulfo mío de mí, en el cual toma fragmentos, reescribe Pedro Páramo interviniendo el texto. ¿Qué es esto? Le cambia puntos, le cambia palabras, repite palabras, un poco para entender cómo voltear el vestido y ver las costuras, cómo hizo Rulfo el texto. Y este libro precisamente de Había mucha neblina o humo, no sé qué, recupera toda esta lectura de años de Cristina Rivera Garza. Entonces tiene el texto intervenido, hecho poesía, precisamente el texto de Rulfo de Pedro Páramo hecho poesía, retoma algunos fragmentos, retoma también su trabajo como editor del Instituto Nacional Indigenista y su otro trabajo de vendedor de llantas de la Goodrich Euskadi. También retoma su trabajo, su hobby de alpinista. Entonces, reúne mucha información sobre Rulfo, que ha causado un poco de polémica porque estamos acostumbrados a cierta lectura sobre Rulfo y cuando viene alguien y nos cambia un poco la jugada no sabemos cómo sentirnos. Pero una de las cosas interesantísimas que incluye Cristina, ella reescribe un fragmento que le da título a la novela de Miguel Páramo y lo reescribe en clave de Twitter. Entonces, esa reescritura sobre el Twitter, que también es algo que está haciendo Cristina desde hace mucho tiempo, es preguntarse cuál es como la mínima unidad, cuál es el átomo de la escritura. ¿Serán los 140 caracteres? Entonces, lo más interesante de este libro es releer a una gran lectora de Rulfo,
y ver en dónde uno se puede posicionar, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué motiva, qué cosas nos producen esa lectura. Y que yo cuando lo presenté, lo que dije, bueno, tenemos que leer a Rulfo ahora para buscar esto mismo que dice Cristina, y también hay que leer a Cristina, ver cuáles son los ecos rulfianos que podemos encontrar en su obra. Si bien Cristina trabaja más con temas de la locura, no tanto con muertos y aparecidos, hay esta idea de lo que no nos sorprende ya. ¿Qué le molestó en términos generales a la Fundación Juan Rulfo? Pues es una lectura libre de Rulfo, y lo que han dicho es que demerita la creación, demerita el propio Rulfo. Lo que sucede es que están coexistiendo dos tradiciones en la literatura mexicana. Una es la que ha existido durante muchísimos años, que es el autor, ¿no? Esta creación sobre el autor. Entonces tenemos a Paz, tenemos a Rulfo, tenemos a Fuentes, a Reyes, los grandes autores, y entonces eso los convierte intocables, ¿no? En cambio, este texto no nos muestra precisamente la otra faceta de un Rulfo que para escribir necesitaba trabajar para vivir, y trabajar para vivir como editor, como trabajador del gobierno en la comisión del Papaloapan, como vendedor de llantas, como hizo Einstein, exactamente de la misma forma. Necesitaba trabajar para vivir, porque a Rulfo la escritura no le daba para vivir, tenía que trabajar para vivir, entonces, para mantenerse. Entonces esta idea, ellos han sentido que se ha como mermado un poco la figura de Rulfo, y a mí me parece justamente lo contrario, mostrar las grandes contradicciones del escritor, cómo puede partir. Hay un capítulo impresionante sobre la lubina, sobre cómo es la lubina, qué dice Lubina sobre la lubina de Rulfo, qué pasa con los lubinitas que viven en Estados Unidos ahora. Entonces es una lectura muy interesante que nos hace preguntarnos precisamente del Rulfo del siglo XXI. Es recomendable. Totalmente y aquí podemos recomendable. decirlo al margen de que digamos editorial, el libro y todo, porque bueno, pues obviamente no estamos haciendo negocios, pero sí recomendando la lectura de la colección Literatura Random House. Y bueno, Cristina Rivera Garza, Había mucha neblina o humo o no sé qué, y que sirva también como pretexto para acercarse a la literatura de Cristina Rivera Garza, una escritora por todos los costados, la verdad, que se le quiera ver. Bueno, antes de continuar contigo, que seguramente tendrás que decir, déjame regresar con Fernando, que quiero aprovecharlo y que nos ofrezca ya justamente, bueno, algún apunte más sobre lo que es esto del cine. Mi querido Fernando, somos todos tuyos. Pues sí, existe una película que se filmó a finales del año de 1964, precisamente el año en que se realiza El Gallo de Oro, cuya película, bueno, esta historia del Gallo de Oro es basada en un argumento de Juan Rulfo. Pero en ese mismo año, en el 64, se filma dentro del primer concurso de cine experimental la película En este pueblo no hay ladrones. En este pueblo no hay ladrones está basada en una historia escrita por Gabriel García Márquez, que adaptaron Alberto Isaac, director de la película En este pueblo no hay ladrones, y Emilio García Riera, uno de los críticos de mayor peso, sobre todo en ese momento, de finales de los años 50, toda la década de los años 60. Ellos dos trabajaron en la adaptación de este cuento de Gabriel García Márquez, En este pueblo no hay ladrones, en donde el personaje central lo interpreta Julián Pastor, en el personaje de Damaso, un hombre pues que estaba casi sin oficio, que en algún momento se roba 2 bolas de billar de la única diversión que había en el pueblo, y esto desencadena una serie de situaciones pues muy desastrosas para el pueblo. Esta película permitió ver en momentos especiales a diversas figuras de la cultura de ese momento. Vemos, por ejemplo, a Luis Buñuel como un sacerdote, llegamos a ver a Leonora Carrington, la gran pintora, como una de las personas que acuden a la iglesia en donde Luis Buñuel es sacerdote. Pero en la cantina vemos a personajes como Abel Quesada, un gran caricaturista de origen regiomontano, y junto a él, junto a Abel Quesada, en la mesa de la cantina están Carlos Monsiváis y el gran Juan Rulfo, en una secuencia memorable de la película En este pueblo no hay ladrones, donde por cierto también aparece José Luis Cuevas
como uno de los malos jugadores porque no atina a colocar la bola en la parte de la mesa del billar. Pues así es que esta película se conformó en base a la aparición especial de diversos amigos, tanto de Emilio García Riera, adaptador de esta historia de Gabriel García Márquez, y de Alberto Isaac, que en ese momento apenas despegaba su trayectoria como cineasta en este cine distinto que se hacía al margen de la industria del cine mexicano, sobre todo en esta película que es En este pueblo no hay ladrones, en donde Juan Rulfo tiene una participación especial junto a todos estos personajes ya mencionados. Fernando, me gustaría nada más a lo mejor que me comentaras algo porque Alberto Isaac hace también El Rincón de las Vírgenes, sí, que se basa en el cuento preferido, según sé de acá de mi compañera, y quiero pues voy a reconocerle que tenga ese gusto y decir que pues dio hasta para una película, ¿no? Dio para una película de Conacine, esta compañía del cine que auspiciaba el gobierno en aquella época de Echeverría. Sí es esta historia con Alfonso Arau, basada en el cuento de Anacleto Morones y el día del derrumbe, El Rincón de las Vírgenes, en donde Emilio Fernández aparece en un personaje especial, Alfonso Arau aparece como Anacleto Morones, Carmen Salinas, en fin, un grupo de personajes interesante de ese momento. Y es una película también interesante porque sí, es dirigida por Alberto Isaac y de alguna manera capta la esencia de estos dos cuentos, Anacleto Morones y El día del derrumbe. ¿Te gusta esa película? Sí, es buena película, ya bajo una manera de narrar distinta a lo que se hacía, por ejemplo, en los años 50 y 60. Ya había más libertad para mostrar escenas que anteriormente no se hubiesen podido filmar. ¿Y entre los dos Pedros Páramo, el de Carlos Velo y el de José Bolaños? Pues yo me inclino más por el de Carlos Velo, la película de 1966, será por las presencias que ahí están, por la atmósfera que se logró captar, aunque blanco y negro. Blanco y negro, la de José Bolaños es ya en color, con Manuel Ojeda como el protagonista, pero la película de Carlos Velo, que fue un proyecto muy ambicioso para su época, duró 6 años la planeación de esta película, se filmó en 3 meses, pero durante 6 años estuvo la planeación con un reparto verdaderamente asombroso para su momento. John Gavin, que fue embajador aquí en México, como Pedro Páramo, fue una decisión también que causó mucha polémica en aquel momento. Ignacio López Tarso como Fulgor Sedano, en fin, un elenco interesante, presencias incluso que no eran figuras del cine industrial mexicano, de aquella Graciela Doring, por ejemplo, Rosa Furman, Beatriz Sheridan, todas estas actrices que venían de un teatro de vanguardia en aquella época, que aparecen en esta película, una buena película de 1966 basada pues en el texto más representativo de Juan Rulfo, que es Pedro Páramo. Y los protagonistas, así nada más, porque ahorita podrán decir ustedes algo, John Gavin y Manuel Ojeda, los dos Pedros Páramos en una y en otra. Pues a la distancia más bien del tiempo se ve que John Gavin tenía una presencia de poder, ¿no? Que sí se logra proyectar en la pantalla. La voz fue doblada, un personaje que decían, bueno, no es mexicano, pero sí era de madre mexicana, un personaje de origen chicano, John Gavin. No sé quién más hayan tenido contemplado en su momento para hacer este personaje, pero creo que sí fue una acertada decisión el traer a este actor para interpretar a Pedro Páramo en la película de Carlos Velo. Hay una italiana en la otra película haciendo el papel de, no sé si... de Valeria, no recuerdo ahorita de momento el apellido, pero sí aparece en la de José Bolaños. Muy bien. ¿Tienes algo que comentar? Hablemos de este siglo y de este tiempo, qué nos depara y qué nos promete, qué nos ofrece Pedro Páramo. ¿Tienes algo que mostrar? Sí, ahorita que estábamos hablando acerca de la polémica relacionada con el nuevo libro de Cristina Rivera Garza, que es un homenaje precisamente a Juan Rulfo, ¿sí? Y hablar de la fundación, de lo cual Cristina le han de haber dicho, bueno, con la Fundación Rulfo te has topado, Cristina, ¿sí? Sí, está bien esto, porque efectivamente, una vez que muere Rulfo, los derechos, la reserva de derechos pasa a la familia, y lo que hacen pronto es una fundación que nosotros pues hemos escuchado, ¿no? Y
Evidentemente una de las cosas una de las primeras cosas que hacen es obtener los derechos para ellos producir y reproducir y imprimir y circular la obra de Rulfo, ¿no? El Fondo de Cultura pues tiene que desprenderse de esto que evidentemente como punto de venta y como una editorial que tiene una gran circulación de sus productos, pues evidentemente la fundación entra en un cierto declive, ¿no? El libro se sigue vendiendo demasiado aún así, ¿no? Sin embargo, no fue, por ejemplo, el caso de Cristina, la primera ocasión donde la polémica es llevada por la fundación, ¿no? A través de ciertas descalificaciones, ¿sí? Que no llegan al grado de demandas, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, sí hubo una polémica hace unos años, ¿sí? Por ejemplo, la fundación apoyó la publicación de un libro que se llama La recepción inicial. Yo lo muestro y ¿sí? Tú hablas de él. La recepción inicial de Pedro Páramo, de 1955 al 63, ¿no? En donde se hace un análisis acerca de esta primera recepción a través de la crítica literaria sobre la obra de Rulfo. Sin embargo, es un libro excelente, ¿sí? Una investigación fabulosa de Jorge Cepeda, ¿sí? La fundación lo apoya tanto que pues, lo edita. Ahora bien, de manera con el mismo tema y con un tono semejante, aunque llegando a otras conclusiones, ¿sí? Existe este libro de Leonardo Carrizales, que se llama Juan Rulfo, Los Caminos de la Fama Pública, ¿sí? Los cuales caminan ambos de manera paralela, y lo que hace la fundación es lo descalifica al grado de que logra que lo retiren de las librerías, del mercado, ¿no? Entonces solamente en algunas bibliotecas se encuentra. Sí, desafortunadamente es un buen libro. Lo que hizo Leonardo fue reunir algunas críticas, sí, y dejarlas completas. Es una compilación, es una selección de estas críticas, por supuesto con una introducción que fue la que levantó ámpula por parte de la fundación, ¿no? Pero en ese momento se convirtió, pues a todos nos hizo ruido. De pronto Rulfo, tan callado, tan somero, y una vez que desaparece, de pronto la fundación toma una fuerza impresionante y termina literalmente censurando este libro, ¿no? Y ahora nos regresa con un poco más de bríos tal vez, ¿sí? Ante la novela, el texto de Cristina. Sin embargo, no es tan fácil porque Cristina está muy posicionado en el mundo literario, en el mercado mundial. Es una escritora que sus novelas se han traducido a otras lenguas, y además, ahorita está cobijada por Random House. Lo que pasa es que eso significa también, estamos hablando de literalmente colosos en el mundo editorial, sí, no es tan fácil enfrentarse, ¿no? Pero la polémica va a continuar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho a partir de Rulfo como persona y también como obra. Me gustaría que no terminásemos este programa, que ya apunta hacia el ocaso, antes de que se vuelva neblina, humo o no sé qué. Tuve que acudir a esto, perdón por el lugar común. ¿Qué hay ahorita en torno a Rulfo? Hay el libro sobre fotografía, hay un facsímil también, que ustedes nos hablan un poquito de qué puede encontrar nuestros televidentes en torno a Rulfo para pues aproximarse más a esta figura. Esto será luego también, está un doble CD que también fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en sus primeras versiones, y pues parece ser que ya prácticamente también ya tampoco tiene los derechos el fondo, y porque aquí está justamente pues Juan Rulfo leyendo parte de sus textos. Vamos a tomarnos un pequeño respiro y entramos en esta parte porque quiero que ustedes inviten con argumentos, como si estuviesen con el aula, con sus alumnos, y diciéndoles cómo se pueden acercar a leer a Juan Rulfo. ¿Les parece? Pausa.
Muy bien, vamos a regresar con nuestro compañero Fernando Gaona para todavía hacer una aproximación más al cine de Juan Rulfo, que sí, Fernando, para el, ya no digo para el cinéfilo ni para el crítico de cine, para el que está en las redes y en el internet, prácticamente todo está en YouTube. Sí, muchas de estas para verlo, ¿verdad? Muchas de estas películas se consiguen o se pueden ver a través de la red. Las que hemos mencionado, El Gallo de Oro, En este pueblo no hay ladrones, y algunas de ellas se consiguen en disco digital. También, por supuesto. Sí. Tu apunte que querías hacer de Pedro Páramo. Sí, Pedro Páramo es una película interesante, ya vista 50 años después de que fue estrenada, que se exhibe incluso en algunas ocasiones por la televisión, y sí se recupera esa atmósfera fantasmal, en donde en gran medida se debe esto a la colaboración de importantes personajes en la escenografía de Manuel Fontanals, en la fotografía de Gabriel Figueroa, que supo captar muy bien diversos momentos que están pues ahí en las letras de Juan Rulfo, de esta novela Pedro Páramo. Y en la elección del reparto, que ya se mencionaba hace un momento, John Gavin como Pedro Páramo, Roberto Cañedo aparece también ahí en un personaje importante. En fin, son actores que en su momento ya tenían, algunos de ellos, una buena trayectoria, otros que apenas iban iniciando. Juan Ferrara aparece, por ejemplo, como uno de los pescadores, el enamorado de Susana San Juan, el personaje que interpreta Pilar Pellicer. Narciso Busquets como el padre de Susana San Juan. Un reparto muy interesante de una película que no fue del todo bien recibida, pero que también en gran medida se debe a que Carlos Velo estuvo limitado para poder filmar la versión que él hubiese querido para Pedro Páramo. Lo limitaron situaciones como el que no pertenecía al sindicato de directores de la producción cinematográfica. Fue de alguna manera, pues ahí lo limitó el mismo sindicato, lo limitó el gremio, pero salió adelante a pesar de las críticas, a pesar de tantas manos que estuvieron ahí presentes para la realización de esta película, y quedó una película aceptable que a la distancia del tiempo se ve como un documento importante de época y sobre todo de una película, de una historia más bien tan anhelada por muchos escritores que fuera llevada al cine, y desgraciadamente no colaboró en la adaptación de esta historia el propio Juan Rulfo, y él se lamentó de no haber estado presente en la filmación de esta película. ¿Probó al final Juan Rulfo o se lamentaba por si me hubiera gustado? Pues sí, porque le hubiese gustado haber estado presente en la realización de la película, en la adaptación de la película, sobre todo porque ya había trabajado con Manuel Barbachano Ponce, productor de la misma, en la época en que filmaron El Gallo de Oro, 2 años antes. Eso, bueno. Está también, bueno, Un pedazo de noche. Sí, están Los Confines, una película de Mitos Valdés, que adapta varios cuentos, entre ellos, bueno, Pedro Páramo, la novela, Talpa, El día del derrumbe, están en Los Confines, una película que también se llega a conseguir. Del olvido al no me acuerdo. Del olvido al no me acuerdo, sí, claro, Rulfo. De Juan Carlos Rulfo. Así es. Y El abuelo Cheno también, ¿no? Sí. Que también es, creo que también del mismo Juan Carlos Rulfo me parece, sí. También, entre otros materiales que están accesibles, simplemente en ponerle YouTube, película tal, tan simple como eso, que esto, te repito, la mayor parte de ellas sí están conseguibles. Es maravilloso, digo, caray. Y luego, como tú dices, bueno, pues conseguibles, de pronto ir a una librería de prestigio. Hay que decirlo así, porque yo todavía no conozco una librería que no sea de prestigio. Parece que todas son entonces hay que decirlo, ¿verdad? Una librería de prestigio. Fernando, bueno, te agradezco tus aportes, y yo nomás quisiera aprovechar a mis compañeros antes de que pues no se nos venga la noche y nos quede algo de la media luna. ¿Qué hacer más? ¿Cómo ver a Rulfo? ¿Qué hacer con el facsímil? No tocamos el tema de Juan Rulfo, fotógrafo, que por cierto la Fundación le advierto cierta inclinación a apoyar mucho la cuestión fotográfica, no sé si ahí tengan mejor control o puedan advertir mejores ganancias, pero el caso es que como que se le está revalorando mucho a Juan Rulfo como fotógrafo. ¿Cómo lo ven ustedes todo este panorama actual? Rulfo está disponible en algunos textos en la red, se pueden leer cuentos en la red, se pueden leer las nuevas ediciones que ha sacado la misma fundación. Tiene una edición hermosa de aniversario
que es el color de la bandera mexicana, con 3 textos, que es Pedro Páramo, El llano en llamas y el gallo de oro. Es una edición hermosísima. La fundación, hay que reconocer que se ha abocado a recuperar mucho, a editar textos sobre Rulfo. Ahora está muy abocada a la fotografía, como bien dice, sobre todo porque la parte de Rulfo, fotógrafo, es bastante desconocida. O sea, sabemos que es fotógrafo, pero solo se conocen 500 fotos de él y tiene más de 1200 negativos. Y entonces están tratando de recuperar eso, de ver qué es lo que hace Rulfo con esta obra. Pero este año, que es el año del centenario de Rulfo, va a haber eventos en todas partes, hay que aprovecharlo. Juan Carlos Rulfo está editando una serie, grabando y editando una serie sobre su papá, de varios capítulos. Hay que aprovechar también esta oportunidad de conocer más cerca a Rulfo, contado por uno de sus libros, de sus hijos, perdón. También hay unos, no hemos hablado de eso, las cartas que están publicadas, las cartas a Clara Aparicio, que se llama Aire de la Colina, y que es un Rulfo muy diferente. Tenemos un Rulfo multifacético, que tanto escribe de cosas pequeñitas como le manda besos a su novia, después su esposa, en estas cartas. Entonces, realmente los recursos que tenemos en este 2017 para conocer bien a Rulfo, tenemos todas, no tenemos pretexto para no leerlo. Podemos empezar por los cuentos, Un pedazo de noche, que es el único cuento urbano que se le conoce. Precioso, un cuento fabuloso. Conmovedor. La primera vez que lo vi, a mí me conmovió, con Dolores Heredia, jovencísima todavía, extraordinaria. Totalmente, es un texto hermoso, y hay Rulfo para todos, hay Rulfo para largo, y sobre todo yo creo que todos podemos, si nos acercamos, algo nos va a decir a cada uno. Rulfo realmente es universal. Muy bien, ¿tú qué quisieras también apuntar en este sentido? Pues también invitar a toda la audiencia, a todos los televidentes en general, a acercarse mucho a la obra de Rulfo este año, que hay muchos homenajes, hay muchos eventos, ¿sí? Justamente el día del natalicio, bueno, en todo México va a haber diversos homenajes. Curiosamente, regresando al asunto de la fundación, también le ocurrió la idea de volverse censora de los eventos, y había que notificarle, ¿sí? Con meses o años de anticipación el homenaje para que ellos lo aprobaran, cosa que no tuvo toda la aprobación. Y pues las instituciones dijeron, yo estoy haciendo un homenaje, ¿sí? Estoy dando el crédito a nuestro autor, ¿sí? Yo igual, como muchos, considero que Rulfo es un mexicano muy universal, ¿sí? Lo decía Marcela hace unos momentos, hay temas que son universales, ¿sí? La figura del poder, ¿sí? En este caso el terrateniente, el cacique, ¿sí? Hay otros temas de los cuales a veces no se habla mucho, ¿no? Como el incesto que aparece por ahí, claro, ¿no? Los hijos derramados del mismo Pedro Páramo, ¿no? Entonces, son temas universales que están ahí, y que a veces la estructura misma de la novela no nos permite seguirle el hilo a todos ellos, ¿no? Y sin embargo, una segunda, tercera, cuarta lectura nos invita precisamente a descubrir esto. Fíjate que me estaba acordando, bueno, dos cosas. Una, que la jornada semanal, que es el suplemento del periódico La Jornada de este domingo, trae un artículo, un ensayo de Marco Antonio Campos sobre las mujeres en la obra de Juan Rulfo, donde todavía es la mujer del siglo XIX y un tanto relegada, y bueno, estoy citando a Jorge Antonio Campos, no es postura mía, y que también es otra beta también sobre la cual habría que hurgar y habría que comentar. Pero bueno, pues estamos ya prácticamente llegando al término de este programa. Tú estabas... ¿Qué querías decir? Yo nomás quería decir una cosa más, invitar pues a la audiencia, a los televidentes, a que lean la obra de Rulfo, que lean Pedro Páramo y descubran por qué todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Siguiendo una de las cuantas sentencias que existen en esta novela, ¿no? Oye, y si me permites, fíjate que es evidente que vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía Pedro Páramo tal. Este inicio de Pedro Páramo figura entre los inicios
de novelas universales, el día que... ¿cómo es? El de 100 años de soledad, se me fue ahorita de pronto, pero sí. En este la de El Quijote clásico, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y en fin, todos esos inicios de novela. Bueno, está también esta de Pedro Páramo, pero a mí me gusta el final de Pedro Páramo, que también yo creo que figuraría entre los finales de novela. Me voy a permitir hacerle al protagonista rápidamente. Tengo tiempo de leer simplemente lo que es el final de Pedro Páramo, que me parece así como que también así clásico de lo que dices tú de pronto, de que, o tú que dices como da el cerrojazo final y ahí se acaba así la parte final. Dice, ay Dios, ¿me perdí? Claro que me perdí. Sí, pues cuando lo voy a dar si estoy con el último cuento del Llano en Llamas. Pedro Páramo, aquí está. Dice, sintió que, bueno, doy el contexto rápidamente, ya cuando Pedro Páramo está prácticamente ya a punto de morir. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió, voy para allá, allá voy. Las repeticiones estas, ¿verdad? Es del campo esto sí, ¿verdad? Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Ay, es fabuloso. Mi querida Marcela, muchas gracias, te quiero agradecer de veras Muchas que hayas gracias. estado con nosotros, un placer haber dialogado contigo, mi querido Manuel, lo mismo digo, de veras. Muchísimas gracias por la invitación. Extraordinario, de veras, tus aportaciones, muchas gracias, mi querido Fernando Gaona, gracias por lo muchísimo que sabes de cine, por lo muchísimo que quieres al cine mexicano y por lo muchísimo que has hecho por él, desde el punto de vista de la crítica. Enhorabuena, un orgullo para nosotros tenerte siempre. Gracias, don Ángel. Y pues gracias a mis compañeros camarógrafos por habernos atendido en este programa especial, gracias a mi productora Cristina Beltrán y principalmente gracias a ustedes, estimados televidentes, que creen en nosotros, que nos siguen, que nos apoyan y que de alguna manera son principio y fin de la existencia de este medio de comunicación. Muchas gracias, hasta la próxima.